crucemos a la otra orilla. Estas son las palabras del Señor, las primeras palabras en el Evangelio de este domingo 12 del tiempo ordinario, el año B. La Iglesia así nos hace escuchar una palabra importante. El Señor nos está diciendo también a nosotros, cristianos de este tiempo, crucemos a la otra orilla. No te quedes en este otro lado. Hay que cruzar a la otra orilla. ¿Hacia dónde? Hacia la fe. En efecto, el final del Evangelio es importante cuando el Señor, después de haber obrado el milagro, va a decirles, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Esto es lo que el Señor está diciéndole a los discípulos. Y nos está diciendo a nosotros también, crucemos a la otra orilla, a la fe. ¿Qué es la fe? No, porque uno puede pensar de que la fe es la adhesión a ciertas verdades, o sea, nosotros tenemos que saber ciertas cosas y entonces yo digo, estoy de acuerdo y entonces parece que eso es la fe. Fe en hebreo se dice emuná. Emuná significa aquello donde puedo apoyar mi vida, donde yo me puedo apoyar, que estoy seguro que ahí no me voy a caer y que eso no se va a caer. Eso significa emuná, eso significa tener fe, saber dónde apoyarse. ¿Hay que apoyarse en la esclavitud? No, ahí uno se muere más bien. ¿Dónde? Y entonces, ¿cómo tener esta experiencia de la fe? El Evangelio de este domingo nos lo explica. Dice, al atardecer de ese mismo día estamos hablando del día que ha hablado el Señor con parábolas a los discípulos y a la gente. Lo que hemos escuchado el domingo pasado, es el Señor que ha hablado. Y entonces, en ese mismo día, al atardecer, está ya de tarde, está por entrar la noche, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Atención. Esta frase inmediatamente nos hace pensar al Éxodo. El pueblo había estado en la esclavitud de Egipto. Dios, por medio de Moisés, los está haciendo salir de la esclavitud hacia la libertad. Y cuando están caminando ya hacia la libertad, se encuentran con el Mar Rojo delante de ellos. Y entonces va a ser un problema, porque los egipcios van a venir por detrás y están delante de ellos el Mar Rojo. La muerte por detrás, la muerte por delante. Y Dios, ¿qué va a hacer? Va a abrir un camino en medio del mar para que pasen a la otra orilla, para que pasen a la libertad. Pero hay que tener esta experiencia. Para entrar en medio de este camino que el Señor ha hecho, se necesita confiar en el Señor. Dejar las propias técnicas. ¿Qué cosa hubiese hecho el pueblo? Imagínense ante esta imagen. No. Si hubiese sido algún político hubiese dicho, vamos a organizar una tabla, una mesa de trabajo, ¿sí? Para hablar con ellos, vamos a conseguir algo, ¿no? O si no, eran revolucionarios, que hubiesen dicho con Moisés, vamos a agarrar piedras y vamos a atacarlos a los egipcios. No. Moisés ha escuchado al Señor y con esa fe le ha dicho al pueblo, hay que pasar por en medio del mar. De esta experiencia se trata. Y entonces, bueno, los discípulos, aquí hay un detalle además que hay que subrayarlo. Normalmente no se atraviesa el lago de Galilea de noche, por la tarde, por la noche, porque se sabe que es peligroso, porque normalmente en la tarde eran las tormentas, por la situación geográfica que tiene ese lugar,
sopla un viento fuerte, especialmente en verano, es casi seguro. En la noche va a haber una tormenta ahí. Varios de ellos eran pescadores. Y cuando están ahí en esa situación, pues, ¿qué van a hacer? Jesús les hace pasar a la otra orilla. Lo llevan en la barca Jesús, dice. Habían otras barcas junto a la suya y entonces se desató un fuerte vendaval, una tormenta. Y entonces, importante, el Señor lo que quiere es que los discípulos y nosotros tengamos la experiencia de la fe en medio de la tormenta. Obviamente los discípulos que eran pescadores han intentado por su cuenta hacer y manejar la situación, pero no van a poder. ¿Qué es la tormenta? ¿Qué significa la tormenta? Hermanos, la tormenta en nuestras vidas, querramos o no querramos, suceden tormentas en nuestra vida. Dificultades, miedos. Y hay las dificultades, por ejemplo, de todo tipo. Están las dificultades financieras, problemas de dinero. Están las dificultades, tal vez, porque algún pariente está mal, está enfermo, con dificultad, con tristezas, o con alguna dificultad de relación, se han ido de casa. ¿Qué hacer en esos momentos? Tantas veces nosotros queremos resolverlos a nuestra manera. Sí, nos decimos cristianos, pero queremos resolverlo como hemos aprendido, con nuestras tácticas. Y de paso diciendo, pero me voy a llevar de paso el rosario en el cuello y vamos a hacer... ¿Saben, hermanos? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Primero, dejar las técnicas que nos ha enseñado el mundo. Hasta dentro de la iglesia, tantas veces queremos resolver los problemas, las tormentas, con la mentalidad del mundo, con técnicas solamente económicas, políticas, y no se resuelve así. Porque nosotros estamos pasando a la otra orilla, a la fe. Por eso es importante que el Señor nos conceda hacer esta experiencia. Jesucristo, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Uno dirá, pues lo que hay que hacer es hablarle al Señor. No solamente llevarlo al Señor como si fuese la lámpara de Aladino, no, que en el momento tú dices, ahora sí, trabaja Señor, hazlo. No, no. Hay que hablar con Él, como lo han hecho los discípulos. Le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Mira que estamos así mal. Y el Señor se va a despertar, va a increpar al viento y le va a decir al mar, silencio, cállate, como si fuese una persona. Es que en efecto, el demonio, ¿qué es lo que hace? Cuando estamos en medio de la tormenta, de paso nos habla y nos dice, ¿has visto? ¿Y por qué te hace esto? Tú no eres hijo. Y nos comienza a meter los miedos, nos comienza a hacer desesperar, interpretando lo que está pasando. Y sin embargo el Señor le va a decir, cállate, silencio, no hables así. Y entonces vino, dice, una gran calma. ¿Qué hay que hacer, hermanos, cuando nos encontramos en la tormenta? Primero que nada, es Cristo, es el Señor que nos quiere llevar a la experiencia de la fe. Y pasamos por medio de la tormenta. ¿Y cómo se hace todo esto? Primero, dejando nuestras técnicas, tácticas, y hablándole al Señor, dejando que el Señor intervenga en nuestras vidas, confiando en Él. Esto nos hace pasar por la tormenta, nos hace llegar a la otra orilla. Que el Señor nos conceda en este domingo
esta experiencia, que podamos experimentar que su palabra sembrada en nuestros corazones da fruto, que nosotros nos apoyamos en el Señor. Dios les bendiga, que tengan un buen domingo.